Buenas tardes, somos el equipo 2 y venimos a presentar nuestro PIA, que se trata sobre la problemática relacionada con la biodiversidad. Nuestro tema elegido vendría siendo la pérdida de biodiversidad de bosques tropicales. La alarmante pérdida anual de 10 millones de hectáreas de bosque en el mundo pone en guardia a distintas naciones. Al no detenerse la depredación de estos ecosistemas, se encuentran en grave peligro. El planteamiento del problema, que en este caso es la deforestación de los bosques, que a su vez causan la eliminación de hábitats de varios animales que podrían ser endémicos de ese país, y entonces las especies desaparecen, los ecosistemas se cambian, digamos, y las especies que habitaban ahí tendrían que cambiarse a otra parte de territorio donde afectarían a otras especies. Por ejemplo, si los lobos que viven en algún bosque, su bosque es destruido, no tendrían qué presas cazar ni en dónde, entonces tendrían que cambiarse de bosque en un bosque en el cual habrían tal vez otras especies de lobos, y entonces habría una batalla entre ellos, no una batalla, una pelea por existir entre ellos dos, y podría dejar de existir alguno por causa de la deforestación, que al fin y al cabo es causada por los humanos. También, los bosques tropicales, que cubren solo el 7% de la superficie terrestre, albergan más del 50% de las especies en el mundo, como se puede apreciar en el texto y en la gráfica, en donde se ve que pues el 7% es la superficie terrestre y el 50% es las especies en el mundo. La pérdida anual de millones de hectáreas de bosques ponen en peligro a numerosas especies al fragmentar sus hábitats y limitar su capacidad de adaptación. Esto también impacta a las comunidades indígenas que dependen de los bosques para su sustento. Además, la deforestación contribuye significativamente al cambio climático, ya que libera grandes cantidades de CO almacenadas en los árboles, intensificando el efecto invernadero. También altera los patrones de precipitación y aumenta la frecuencia de eventos climáticos extremos. Para abordar la pérdida de biodiversidad debido a la deforestación en bosques tropicales, estas son algunas alternativas. La primera es implementación de leyes y políticas ambientales, que es implementar y hacer cumplir las leyes que rieguen las talas ilegales. La número 2, que es creación de áreas protegidas, que es expandir y fortalecer parques para que conecten ecosistemas. La tercera es fomento de la reforestación, que es plantar especies nativas y recuperar suelos. La cuarta alternativa es educación de la población de consumos de áreas protegidas. Cuarta alternativa es la educación de la población sobre el consumo responsable, que se trata de concientizar sobre productos no sostenibles. La quinta alternativa, que es el fomento de ecoturismo, que es libre para comunidades locales. Y la sexta alternativa, que es implementación de incentivos, que es ofrecer pagos por servicios ambientales para compensar la conservación de bosques. La puesta a prueba de estas alternativas permitirá incrementar la cobertura forestal y restaurar hábitats desagradadas, reducir las emisiones de carbono y mitigar el cambio climático, aumentar la biodiversidad mediante la recuperación de especies amenazadas, generar cambios en los hábitos del consumo, reducir la demanda de productos no sostenibles y mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades locales. También sería implementar la cobertura forestal y restaurar hábitats degradados, devolviendo conectividad y espacio a las especies desplazadas. Otra cosa también sería reducir las emisiones de carbono y mitigar el cambio climático al convertir los bosques en sumideros de CO2 y estabilizar el clima. También estaría aumentar la biodiversidad, favoreciendo la recuperación de especies almacenadas y el equilibrio ecológico.
También fortalecía la resiliencia de ecosistemas y comunidades frente a fenómenos climáticos extremos como inundaciones o sequías. Asegurar también un monitoreo sustentable, evaluando los avances y ajustando las estrategias de conversación a largo plazo. Monitoreo y ajustes. Los resultados de estas estrategias serán evaluados periódicamente para medir su impacto y realizar los ajustes necesarios. Se establecerán sistemas de monitoreo continuo que incluyan la recopilación de otros datos sobre la biodiversidad, calidad del suelo y emisiones de carbono, garantizando que las medidas sean sostenibles y efectivas a largo plazo. El monitoreo y ajustes de la implementación de políticas y leyes ambientales más estrictas vendría siendo el monitoreo, utilizar tecnologías avanzadas como satélites y drones para detectar actividades ilegales como la tala ilegal y la expansión de agrícola no controlada. El ajuste sería aumentar las sanciones y reformar las estrategias de monitoreo si las leyes no se aplican de manera eficaz. Monitoreo y ajustes de la creación y fortaleción de áreas protegidas. El monitoreo vendría siendo evaluar la conectividad ecológica de las áreas protegidas mediante herramientas de geolocalización y mapas de biodiversidad. El ajuste vendría siendo ampliar o conectar áreas protegidas si no son suficientes para mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos claves. Para lo de fomento de la reforestación y restauración ecológica, el monitoreo vendría siendo medir la tasa de supervivencia de las especies nativas e evaluar la calidad del suelo de los proyectos de reforestación. El ajuste vendría siendo modificar las especies plantadas o mejorar las prácticas de restauración. Si los resultados no son los esperados, por ejemplo, baja supervivencia de las plantas. También en educación y conciencia sobre prácticas de consumo responsable. En el monitoreo se realizará encuestas y estudios para medir el cambio de los hábitos de consumo responsable en la población. El ajuste vendría siendo identificar las campañas educativas si no se observan cambios significativos en los comportamientos y hábitos de consumo. En el fomento del ecoturismo y manejo sostenible de recursos naturales vendría siendo el monitoreo evaluar el impacto ecológico del ecoturismo y los ingresos generados para las comunidades locales. El ajuste vendría siendo limitar el acceso a áreas sensibles o ajustar las políticas de ecoturismo si se detecta un impacto negativo en los ecosistemas. En la implementación de incendios económicos para la conservación, el monitoreo vendría siendo realizar un seguimiento continuo de los pagos por servicios ambientales y su impacto en la restauración de áreas degradadas. Sus ajustes vendría siendo aumentar los incentivos o modificar los programas si la participación es baja o los resultados no son satisfactorios. De esta manera se validará la hipótesis de que las acciones propuestas pueden mitigar la pérdida de biodiversidad y promover la restauración de los bosques tropicales. Resultados obtenidos. Estos resultados muestran el impacto tangible de las iniciativas de restauración ecológica, educación, cambio de ámbito de consumos y participación comunitaria en la reducción de la deforestación, la mejora de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Entre estos resultados se encuentra el incremento de 300.000 hectáreas reforestadas con especies nativas, la reaparición del 25% de especies animales desplazadas por la deforestación, 3.2 millones de toneladas de dióxido de carbono absorbidas en el primer año de reforestación, una reducción del 15% en la demanda de aceite de palma no sostenible, un aumento de la fertilidad del suelo en un 30% en zonas reforestadas, 50% de aumento en los ingresos de comunidades locales por ecoturismo, disminución del 30% en la deforestación en áreas con productos agrícolas certificados. 70% de las áreas restauradas mostraron signos de recuperación ecológica, reducción de desastres naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra en zonas reforestadas.
el 20% de aumento en la biodiversidad de zonas restauradas comparado con áreas deforestadas. Mi conclusión es que la pérdida de la diversidad de los bosques tropicales es un problema que afecta al equilibrio de los ecosistemas y también las comunidades humanas que dependen de los bosques, como alimentos, agua limpia, etc. El estilo de vida sustentable es importante para cuidar a nuestro planeta, para no contaminar, como tirar basura y otras cosas que a veces podemos reutilizar para no contaminar más. Mi conclusión vendría siendo: la deforestación en los bosques tropicales es un problema grave que afecta a la biodiversidad y contribuye al cambio climático al liberar grandes cantidades de CO2. Es urgente implementar las políticas más estrictas, promover la reforestación y cambiar los hábitos de consumo para reducir la demanda de productos que fomentan la deforestación. Cada uno de nosotros puede hacer su parte al apoyar iniciativas de conservación. En conclusión, puedo decir que adoptar un estilo de vida saludable es esencial para garantizar el bienestar del planeta y de las generaciones actuales y de las futuras. Gracias a esto se puede promover un equilibrio entre nuestras necesidades y la capacidad de los ecosistemas para regenerarse, minimizando el impacto ambiental de nuestras acciones cotidianas. En conclusión, la pérdida de la biodiversidad en bosques tropicales es un problema crítico que afecta no solo a la naturaleza, sino también a la humanidad. Un recordatorio del impacto que nuestras acciones tienen en el planeta. Cuando desaparecen, no solo se pierden árboles, sino también especies, culturas y los servicios esenciales que sostienen a la vida.